Y ahora voy a admitir. Hecho. A todos. Bueno, el que puede encender la cámara, mucho mejor. Les doy la bienvenida a esta capacitación llamada Abordaje Integral del Conflicto en la Etapa Previa. Hoy contamos con la presencia del doctor Pablo Mariano López. Él es abogado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, consejero de familia del Juzgado número 2 de Olavarría, facilitador constelaciones familiares desde el año 2018, facilitador de nuevas constelaciones cuánticas desde el año 2022, coach ontológico profesional desde el año 2020. También contamos con la presencia de la doctora Estela S. Berry, abogada por la Universidad de La Plata, diplomada en Derecho Procesal por la Universidad Notarial Argentina, diplomada en Derecho Procesal de Familia por la Universidad Católica Argentina, consejera de familia en el Juzgado de Familia número 2 de Olavarría desde el año 2021. Doctor Federico Eugui, abogado por la Facultad Nacional de Lomas de Zamora, fue abogado de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Olavarría, también abogado del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de Olavarría, y en la actualidad se desempeña como auxiliar letrado del Juzgado de Familia número 2 de Olavarría. Diplomatura en Procesos de Familia, diplomatura en Derecho Procesal de Familia, curso de posgrado sobre Derecho de Familias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Le cedo la palabra a la doctora S. Berry. Me veo. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Vemos varias caras conocidas y herederos, por lo que veo. Violeta está con su niño. Bueno, chicos, un poco el planteo de esta charla es estar en consonancia con lo que es la etapa previa. Pretendemos que sea una charla dinámica, marcar algunas cuestiones que nosotros vemos en la práctica, que tal vez nos gustaría ajustar o que se prestara más atención para básicamente no perder tiempos durante el proceso de la etapa previa y lograr en realidad que los plazos sean lo más cortos posibles, que por lo menos es nuestro objetivo al transitar la etapa previa. Así que básicamente arrancaremos diciendo que la etapa se inicia de manera informal con una simple planilla que entiendo todos obviamente usan, en la cual se deben indicar los datos tanto del actor como del demandado. Eso incluye también a veces los teléfonos de contacto de ambas partes, tanto del actor como del demandado, porque nosotros en varios casos recurrimos en realidad al llamado a la contraparte en las situaciones en que no se pueden presentar o no se han presentado las audiencias, o para contactarlos a través del equipo técnico del juzgado. Previo o posterior estas cuestiones a la celebración de la audiencia. Quienes transitan por esta dependencia judicial y han tenido, digamos, la oportunidad de transitar la etapa previa con nosotros, tanto con Mariano como conmigo, saben o conocen que somos bastante flexibles usando la informalidad de la etapa, y la verdad que el llamado telefónico a las partes, cuando así se requiere, o cuando creemos que eso suma, o incluso para llegar a la notificación por WhatsApp, que en casos excepcionales también lo hacemos, bueno, obviamente es un dato que nos es útil, ¿sí? Para la labor. Además de eso, es importante que en la planilla, a pesar de que tienen un relato muy conciso de los hechos, también algo más de información nos den, sin tener que hacer una demanda, pero bueno, eso también nos permite a nosotros tener la estrategia o pensar la estrategia al momento de celebrar la audiencia. Como puntos básicos, la autorización MED, que muchas veces a nosotros nos significa una presentación más, porque se olvidan o no está puesta en la planilla o incluso en los escritos de demanda, y de esa manera, digamos, sale el expediente por lo menos con todas las cuestiones completas que hacen a que ustedes también puedan tener vista del expediente, más allá de que, como saben, los dos primeros despachos son notificados a sus domicilios electrónicos. Y algunos puntos importantes que muchas veces nos traban en el inicio.
Uno es la presentación del DNI de la parte de manera completa. Completa significa frente y contrafrente del DNI. Lo digo aunque parezca una obviedad, pero muchas veces no está completa esa presentación. Esa exposición de motivos, ese primer reclamo, que nos traten de dar la mayor información posible, aunque sea breve, pero que nos den un pantallazo del conflicto familiar que se nos vienen a presentar. Lo otro es la acreditación de los vínculos. No basta solamente con el DNI de los hijos, deben acreditarlo en realidad con las partidas de nacimiento o con el acta de matrimonio en el caso que presenten una liquidación de bienes, y en el caso de la liquidación de bienes además anexar la sentencia de divorcio, que es lo que los habilita a poder presentar el reclamo por liquidación, compensación, luego del matrimonio en el caso de los divorcios. Obviamente el bono y el ius, y eso básicamente sería la planilla de presentación. Si no hacen en la planilla, y como muchísimos, y la gran mayoría opta por la demanda, a saber que esa demanda, realmente el objeto que tiene hacer el escrito de demanda es básicamente contar el conflicto. No es necesario en esa oportunidad que ustedes presenten prueba. Muchas veces es parte de la práctica profesional hacerla completa la demanda, pero justamente en la etapa previa no se da traslado de la demanda, e incluso tienen la posibilidad de ampliarla, reformularla una vez que nosotros, si no llegamos a un acuerdo, o las partes no llegan a un acuerdo, poder en esa instancia modificar todo lo que quieran de la demanda. Así que no es necesario que sea tan circunstanciada, y básicamente lo más importante es el relato de los hechos. Y apuntar a un relato que tenga que ver con el objeto del reclamo. Si vengo por una liquidación de bienes, describir los bienes de la mejor manera posible, más completa, y acreditar con la documentación justamente la titularidad de esos bienes, y además acompañar los informes de dominio, y si alguno tiene la práctica, también de anotaciones personales, porque eso nos da la pauta de que son bienes en realidad que pueden ser adjudicados a las partes, que de alguna forma están limpios, que no tenemos medidas cautelares, y además el título y el informe de dominio nos da la pauta de cuál es la proporción en propiedad de cada una de las partes, ¿sí? Si el bien es ganancial o si el bien es un bien propio. Sobre todo nos suma mucho además cuando estamos hablando de uniones convivenciales, ¿sí? Donde pueden ser copropietarios, o podemos hablar de un bien que en realidad tiene carácter netamente propio de una de las partes, con lo cual el rol de el ex conviviente, bueno, se amerita de distinta manera, o hay que ver cómo lo podemos, digamos, subsanar en esa audiencia de conciliación al momento de poder repartir los bienes del concubinato. Si es un alimentos, mínimamente acreditar cuáles son las actividades de los niños. Muchas veces no sabemos, es decir, a la información que nos brindan no sabemos a qué escuela concurre, qué actividades extracurriculares hace. Todo después se pregunta en la audiencia, digo, pero a nosotros nos da en realidad la información necesaria como para poder tener inicio justamente a la audiencia de conciliación. Básicamente es eso. Una vez que nosotros planteamos la audiencia, comienza nuestro rol, digamos, como mediadores, de alguna forma, o trabajando en la autocomposición del conflicto. Nosotros entendemos que en realidad los protagonistas de esto son las partes, y mal que nos pese, no somos nosotros los abogados. Ni ustedes, que son los que acompañan a las partes, ni nosotros que acá hacemos de intermediarios para que encuentren un punto en común para justamente llegar a alguna solución que seguramente no va a ser la solución para la familia, pero bueno, este conflicto que nos traen, poder de alguna manera tratar de salirlo de la mejor manera y aminorar los conflictos que puedan tener, que obviamente van a ser más allá de lo que pase por la justicia, ¿no? Después la vida continúa y en general tienen que seguir criando a sus hijos, y me parece, o por lo menos compartimos con Mariano, que la energía debe estar puesta ahí y no en seguir un conflicto en los estrados judiciales, que la verdad que lo que hacen es sumar más conflicto en general, y el objeto principal, que es ordenar, muchas veces no lo logran, y cada vez se hace más grande, y la verdad que pasar años transitando los juzgados no le hace bien a ninguna familia. En pos del trabajo que hacemos, que ahora vamos a ver en realidad
que muchos lo han vivido con nosotros, pero qué es lo que, o cómo trabajamos nosotros en las audiencias, tiene que ver también con un objetivo que nosotros nos planteamos, que es tratar de que los procesos sean cada vez más cortos. No hay justicia si en realidad nosotros tenemos procesos que nos duren 3, 4 o 5 años, ¿sí? Eso no es justicia para nadie. Entiendo que esta etapa previa, donde en realidad creo que la estrella más importante es la oralidad, o como característica más importante es la oralidad y la informalidad, nos ha permitido en realidad tener un proceso que nosotros lo queremos hacer cada vez más corto, o por lo menos que no sea un proceso que nos dure años. En eso entiendo que hemos logrado transitar juicios que en promedio, no digo que sean todos los casos obviamente, pero que en promedio tenemos una conclusión de ese proceso aproximadamente en unos 4 meses. Desde que se inicia, si en realidad logramos que en la primera audiencia sean notificados y que no tengan ninguna cuestión ahí, que muchas veces eso sí nos retrasa, en 1 o 2 audiencias podamos en realidad llegar a un acuerdo, y la gente en menos de 6 meses se va por lo menos con alguna cuestión ya solucionada. Y lo otro en realidad que sí nos interesa y que también miramos es que es muy poca la cantidad de familias que vuelven sobre el mismo conflicto. Con lo cual los acuerdos o este afán de dar justicia, entendemos que básicamente lo vamos logrando en pos de que no solo se van con un acuerdo así nomás, sino que evidentemente alguna solución hemos dado si esa familia no vuelve al juzgado. Obvio que muchos vuelven, que hay casos a los que nosotros denominamos crónicos de alguna manera, que no logran encontrar la salida, y obviamente los tenemos de nuevo transitando, y para eso estamos, ¿no? La justicia está para nuevamente darle la bienvenida y procurar ayudar a esa familia. Pero en la mayoría de los casos tenemos procesos cortos y con muy poca gente o familias que vuelven, digamos, sobre ese mismo reclamo. Personalmente creo que en realidad la justicia va camino a cada vez más, sobre todo en el foro de familia, a ser cada vez más oral, menos metódico, menos formal, y creo que da sus frutos porque acá la cuestión, la verdad que la solución jurídica a la familia no se soluciona con una sentencia, sino se soluciona con un trabajo mucho más personal que se debe hacer entre las partes. Lo que les vamos a dar ahora y después continuamos es la estadística en realidad de cuáles son nuestra estadística en cuanto a nuestro trabajo, digamos, cuánta cantidad de audiencias. Detrás de escena. Exacto, lo que ustedes no ven, digamos. Exacto. Como a modo de introducción, previo a que los consejeros comenten las herramientas que utilizan y demás en cuanto a la resolución de conflictos, que es lo que se persigue, y haciendo hincapié en este principio de oralidad que tanto énfasis hacía Estela, la idea es dar publicidad o poner en su conocimiento algunos datos del detrás de escena, ¿sí? Que no nos da o no les da a conocer o da publicidad la Corte con la estadística oficial, ¿sí? Nosotros decimos siempre que tenemos una estadística oficial, que son los datos que releva la Corte, y una estadística interna, que son estos datos del detrás de escena. Nosotros en agosto hicimos un promedio entre agosto de este año y septiembre, individualmente por cada consejero. En un promedio hubo en agosto 32 audiencias celebradas, 20 corresponden a la etapa previa, en agosto, ¿sí? 20 corresponden a la etapa previa, hubo 10 acuerdos definitivos, 9 acuerdos provisorios y un cierre de etapa previa, ¿sí? Que pasó a etapa de conocimiento. Eso se llevó a cabo en 50 horas, ¿sí? Prácticamente entre el 95 y el 98% de efectividad en cuanto a los acuerdos. Y en el mes de septiembre, de 36 audiencias celebradas, 27 fueron en etapa previa y prácticamente tuvimos el mismo índice, ¿sí? 13 acuerdos definitivos y 12 acuerdos provisorios, lo que insumieron un periodo de 59 horas, ¿sí? Por eso siempre decimos que
no es solo fijar una audiencia y ahí termina la labor de los consejeros, sino que también después es mucho el tiempo que lleva para lograr lo que en definitiva es el acuerdo definitivo, ¿sí? Sacamos también, tenemos un promedio de todo el año 2022, en donde ingresaron a etapa previa 342 causas y hubo un promedio de 65,2% de acuerdos. ¿Sí? Hubo solamente un 7,6% de esas causas que ingresaron que pasaron a la etapa de conocimiento. El resto fueron acuerdos, ya sea por homologación, conciliación, o se dictaron incompetencias o alguna excusación. Y bueno, y también se dictaron conclusiones por petición de parte, ¿sí? Así que bueno, prácticamente dar un pantallazo de lo que son los números y la labor de los consejeros más allá de la audiencia, ¿sí? Prácticamente entre un 95 y un 98% de efectividad en cuanto a los acuerdos. Así que bueno, no sé, Marian, si querés seguir vos. No sé, como quieras. Bueno, buenas tardes. Los veo muy serio a todos. Vamos a tratar de estar más relajados. No sé si será el día, la hora. Y cuando hablaba Estela, que la verdad que yo siempre le digo que la admiro y confío plenamente en ella, se me vienen un montón de ideas. Yo por ahí soy más desestructurado desde lo que es el código de procedimientos. Ella lo explicó bárbaro. Y mientras que iba hablando, voy a hacer como esta introducción nada más con respecto a eso. Y después voy a decir lo que vaya sintiendo y ustedes después si quieren me hacen una ronda de preguntas o evacuaremos eso. Pero cuando hoy hablamos en un momento de cuánto tarda desde que nosotros recibimos la radicación de la causa a cada uno de nosotros y fijamos la primera audiencia, estamos entre 20 y 25 días corridos fijando la audiencia y por ahí lo que más nos cuesta es la notificación. Entonces estaba pensando cómo dentro de la nueva tecnología que hay y la dinámica, no sé, del correo electrónico, qué sé yo, por ahí es hora de que los legisladores provinciales se pongan a pensar un poco si podríamos modificar las notificaciones. Más allá teniendo en cuenta también, sin criticar, a veces lo que hace la oficina de mandamiento de notificaciones, ¿no? Que por ahí va hasta un domicilio, no ve la chapa y se da vuelta y se va. O hoy nos llegó una cédula sin diligenciar porque estaba mal escrito la calle Pellegrini o la avenida Pellegrini. O sea, una informalidad que le faltaba una L. Entonces, tal vez mucha formalidad en algún punto hace que, por lo menos en familia, que para mí es una rama totalmente diferente a cualquier otra del derecho, se deberían contemplar o flexibilizar ciertas cuestiones, me parece. Por lo menos, no sé, la gran mayoría de las personas que nos conocen saben que nosotros hacemos todo lo posible para hasta notificar telefónicamente cuando están en la audiencia y no han venido. O sea que a veces somos como pseudo perros de presa nosotros. Bueno, yo lo que le quiero contar más o menos qué es lo que yo utilizo cuando entran las personas acá al juzgado. Por lo menos creo que tenemos toda la premisa con Estela y los chicos que nos ayudan siempre, es que las personas se vayan mucho mejor de como vinieron. Que utilicen esta mesa como un trampolín o como un puente y que no... y sacarlos tal vez de ese enojo. Hay muchas personas que se sientan y se las ve enojadas porque llegaron a esta instancia. Algunos le dicen no me comunicaste, otros no sé, ¿para qué llegamos a esto? Generalmente son las primeras manifestaciones que vierten algunas partes. Entonces, no sé, yo ahí intento como equilibrar esa energía y darle el poder a cada uno de los protagonistas de esta historia, ¿no?
Y para eso tal vez utilizo lo que las herramientas que me dio a mí el coaching ontológico, los que me dio las constelaciones familiares, que las constelaciones, más allá que sea una terapia que se utiliza o la utilizan varias personas, es una filosofía que tiene un instrumento que son las constelaciones familiares. ¿Todos saben qué son constelaciones o no? Levanten la mano si no saben. Bueno, los que levantaron la mano porque no saben. No saben. Ok. Eso dijiste. Bueno, les cuento. Las constelaciones es una herramienta que para mí me transformó en parte mi manera de ver la vida. Está creada por un alemán que se llama Bert Hellinger, que falleció hace 3 años, y que él trabajó mucho con grupos de personas en África, bueno, fue cura de unas de los zulúes. Bueno, puedo hablar un poco, pero no importa, vamos a acotar. Y él se dio cuenta que en dinámicas de grupo había manifestaciones de tipo energético, que sucedían cosas que eran como mágicas. Y se dio cuenta que respetando algunas leyes que él creó como los órdenes del amor, a partir de implementar eso, fue como destrabando cuestiones que tenían que ver con el antepasado, con cuestiones inconscientes que por ahí uno no podía resolver con el paso del tiempo. Y en esos 3 órdenes del amor que él creó, puso un orden o sintió que hay un orden que todo el mundo tiene derecho a pertenecer en un sistema familiar. Antes tal vez, no sé, alguno que tenía algún problema físico era excluido, alguno que tenía, no sé, que era medio loco también se lo excluía, se lo tapaba, se lo desconocía. Entonces, uno de los órdenes es reconocer a todos y que todo el mundo tiene derecho a pertenecer. El otro le dio una significancia importante al orden de llegada en la vida de cada uno. No es lo mismo el primer hijo que el segundo hijo, que el tercero o el cuarto. Y tiene que ver con una implicancia importante con los hermanos también. Y la tercera ley o orden del amor es que tiene que haber un equilibrio para él entre el dar y el recibir o el tomar. Entonces, cuando una persona da mucho, generalmente, inconscientemente, el que recibe se siente como que no puede devolver todo eso y termina abandonando esa relación o peleando. Entonces, cuando hay un equilibrio entre el dar y el tomar, para que una relación crezca, decía él, yo siempre tengo que dar un poquito más de lo que recibí y la otra parte devuelve un poquito más de lo que va recibiendo. Y eso no tiene nada que ver con una cuestión material, ¿no? Sino con el simplemente gracias y hacer algo diferente. Y cuando hay un daño en las relaciones personales o interpersonales, tiene que haber como una venganza, dice él. Sí. Y la venganza, o sea, tenés que también devolverlo. Pero no de la misma magnitud porque se termina rompiendo todo, sino de lo malo un poquito menos. Y él siempre daba un ejemplo, bueno, por lo menos mi profesor decía, si el marido le había sido infiel a la mujer, dice, tiene que compensar ese mal, o sea, o ese daño. Y entonces, él decía que podía compensar que se vaya con la mejor amiga de ella que el marido no quería, con su tarjeta de crédito un viaje al exterior. Muy bien. Esa era la compensación. Bueno, y a partir de las constelaciones, de las herramientas del coaching ontológico que tiene que ver con que con nosotros con la palabra creamos realidad y que cada palabra tiene un significado y un peso específico importante y que cuando decimos cada palabra por algo la decimos, como que yo construí como un modelo que del presente para atrás es como que utilizo constelaciones o me da una mirada de lo que pasa en ese sistema familiar y con el coaching ontológico siento que podemos crear con el uso de la palabra algo a futuro. Y por ahí es lo que más o menos Tela decía. Si nosotros hemos tenido audiencias de 3, 4 y 5 horas, o hemos pasado un cuarto intermedio y hemos seguido. Entonces, tal vez
poniendo el foco y toda la energía en una reunión, en escucharnos, en que la otra parte pueda moverse del lugar donde se encuentra parado o hacer un movimiento, puede ver otra cosa y empezamos como a destrabar eso. No, a nosotros no nos gusta, o por lo menos no nos sentimos como satisfechos si forzamos a un acuerdo para que a los 3 o 4 días ese acuerdo no se cumpla. Entonces tratamos de, por lo menos, bueno, tenemos paredes de Durlock, les cuento una inferencia. Tenemos paredes de Durlock que nos separan una sala de la otra y generalmente nos escuchamos o escuchamos algún grito, pero tratamos de ponerle onda y tiempo para que las cosas se vayan solucionando. Yo le llamo que trabajamos para la reconciliación. Y el rol del abogado para mí es importantísimo, por lo menos en la etapa previa. Acá todo el tiempo a veces escuchamos que a nosotros nos entrenaron para litigar, para pelear, para ganar. Y nosotros hoy tenemos una visión de que deberíamos trabajar para que todos ganen. Creo que hay momentos que yo siento que cuando vienen acá todos pierden si pasan esta instancia y no por ellos mismos no encuentran la solución. Creo que, y estoy convencido que una sentencia lo único que hace es declarar a alguien que puede haber ganado o más o perdido, pero ninguno va a quedar satisfecho, por lo menos en familia. Y tal vez cuando ellos mismos encuentran puntos de encuentro, es mucho más duradero ese acuerdo o la forma de transitar que tienen. Entonces creo que también es mostrarle otras cosas. Y por eso digo que el rol de ustedes es fundamental, porque si tienen esta visión o este modo de ver, de que familia es una rama del derecho diferente, de que ellos van a estar vinculados toda la vida, de lo que se rompen son las relaciones, o se debilitan, o se vuelven a construir de otra manera, el camino que tienen por recorrer es enorme, y más cuando tienen hijos. A mí me gusta verle muchas veces la mirada en cada persona cuando les hablo que en el día de mañana van a ser abuelos. Y bueno, y ese brillo en los ojos se modifica la mirada. Y acá hay un montón de personas también que llegan sin hablarse hace tiempo. Y se han ido abrazados, se han ido charlando juntos. Y me parece que no hay mejor reconciliación que esa que puedan empezar a escucharse y a comunicarse. No sé si quieren hacer alguna pregunta, chicos, y por ahí me olvido de cosas, o los que están en negro podrían prender la cámara. Sí, yo estoy aquí, si me permitís. Con confianza. Gracias por la Laura. explicación. Una idea, tenía muy vaga la idea, gracias por la explicación. Yo me quedé con la parte de lo primero que decías, del tema de las notificaciones. Y en pandemia ocurrió que yo tuve que notificar a una persona que estaba en la Madrid, y en el juzgado de paz de la Madrid me permitieron notificar por WhatsApp. Yo digo, si pudiéramos avanzar en que sea válida una notificación por WhatsApp, si hoy todo es por WhatsApp, o sea, ¿cuánto tiempo ganamos? Y por ahí uno que es el que quiere notificar insiste 10 veces en el día. En cambio, el notificador, como vos decís, da la vuelta y se va. Algunos son más insistentes que otros, pero es difícil. A mí también me joroba mucho el tema de no poder notificar. Eso que vos decías, Laura, a mí me ha pasado lo siguiente. A nosotros nos llegan las cédulas, nos dicen con el informe, notificado el requerido, o nos hacen un informe de que fueron a tal hora, que es incomprobable si fueron o no fueron, la verdad que, pero ponele que sea cierto lo que dicen. Un montón de veces nos ha ayudado que cuando nos ponen el número de teléfono celular de la persona a quien notificaron, cuando viene a la audiencia y esa persona no asistió a la audiencia, nosotros la llamamos. Y tal vez ahí por primera vez entiende qué significa, porque también dejarle una cédula con 2 o 3 carillas, todas juntitas, a veces ni entienden o no quieren entender o la dejan por ahí
Entonces me parece que tal vez viene de la mano en parte con lo que empezó hablando Estela, que con una simple planilla de inicio, con muy pocos datos, tal vez es mucho más efectivo que escribir un montón de palabras y artículos que esa persona no... O sea, yo te doy o sea, por lo menos mi experiencia cuando era mediador en la profesión. Yo en Olavarría notificaba personalmente, salvo en la extraña jurisdicción que mandaba carta de documento. Pero yo me tomaba el tiempo de ir hasta la casa, me pasaba eso, que la chapa no existía, que faltaba un número, que, bueno, los vecinos, o sea, creo que es simple en ciudades por lo menos como las nuestras, dónde vive cada persona, más o menos. Y eso que hoy Olavarría está grande. Y generalmente, no sé, de 10 notificaba 9 y de última le corregía el número para cuando tenga que hacer la demanda si fracasaba la mediación, le ponía hasta la característica y le explicaba a la persona de qué se trataba una mediación. ¿Viste? Y la gran mayoría ni sabía, ni se acordaba por ahí del hecho, si había sido un accidente o lo que fuera. Entonces me parece que a veces o por lo menos estoy convencido, que siendo más claro y conciso, tiene una forma de ver las cosas diferente. Igual en eso les quiero hacer un punto. Porque a veces nos quedamos con la idea de que porque no tenemos de alguna forma regulado el WhatsApp, entonces es un garrón tener que andar notificando a alguien, ¿no? Y en realidad nos pasamos de largo un montón de normativa que la verdad que nos facilita la notificación y que por lo menos en la práctica se usa bastante poco. Es decir, el abogado cuando ante el primer rechazo de la notificación porque no es el domicilio donde o no vive más allí la persona, lo primero que nos solicita es el RENAPER. El RENAPER es, si fui a cambiar el domicilio en el documento, voy a tener el dato actualizado. Si no, no lo voy a tener, ¿sí? O sea, ustedes no lo van a tener para poder notificar. Y ante eso, la mayoría, les digo porque pasa muchísimo, se nos quedan ahí y nos piden el WhatsApp. Y en realidad, antes del WhatsApp, también tenemos un montón de herramientas, o tienen ustedes como abogados un montón de herramientas o sea, para poder notificar a la persona. El código les da la posibilidad de notificar por cualquier de otro medio, como por ejemplo una carta de documento. Les da la posibilidad de oficiar a todos los servicios, aquellos demandados que alquilan, no van a cambiar el domicilio en el DNI, pero sí van a tener que tener un servicio a su nombre. Entonces, oficiar en estas ciudades a Copelectric, a Cablevisión o a cualquiera de los servicios, inclusive a los teléfonos celulares, a las empresas de teléfonos celulares, son oficios que pueden hacer ustedes, ni siquiera los requiere que se los libremos nosotros, eso es el oficio ley famoso que podemos hacer cualquier abogado de la profesión. Digo, y ninguna de esas herramientas en general se utilizan. También lo que se puede hacer es el uso de las redes, es decir, ustedes tranquilamente también pueden ubicar a la gente a través de las redes que cada vez son más. Y todo el mundo hoy tiene una red social. Entonces, yo creo que nos quedamos en el código, nos quedamos en que por qué ese domicilio no fue, y parece que ahí se terminó el mundo. Y la verdad que antes de llegar al WhatsApp hay un montón de herramientas que pueden utilizar, herramientas legales, y herramientas que no les van a significar en alguna ocasión la presentación de un pedido de nulidad de esa notificación por WhatsApp. Porque la realidad es que el WhatsApp se debe usar de manera excepcional porque no está regulado, más allá de que todos tengamos ganas de que esté dentro del código y que esté regulado y que obviamente es una herramienta en general eficiente y que no hemos tenido tampoco problemas en que quien nos recibió la notificación no era el demandado y era otra persona. Nosotros cuando notificamos en realidad nos comunicamos previamente con la persona, hablamos, les explicamos qué es lo que le vamos a mandar, qué es lo que debe hacer, que es ir a ver a un abogado cuando le llegue el papel que le vamos a mandar por el WhatsApp, que no es más ni menos que la resolución que le indica la fecha de audiencia, que no tiene plazos que se le venzan, así se le explica al demandado qué es lo que va a recibir y dónde está plantado o parado, porque si no en general, en muchos casos son las mujeres las que inician los reclamos, entonces es aquella que me está en realidad metiendo en este bardo y yo ya no quiero saber nada, y etcétera, etcétera, toda la Biblia y el testamento completo que enuncia el demandado cuando le llega la noticia.
Y la verdad que en la explicación bajan un montón los decibeles, entienden que dónde están, digamos, creo que es ameno de que sea un funcionario del Poder Judicial que le esté explicando lo que va a recibir, y en general funciona y funciona muy bien. Pero no deja de ser una herramienta que no la tenemos reglamentada, ¿sí? ¿Puedo ¿Sirve hacerte para una la etapa consulta? previa? Sí, sirve. Sí, Sí, te hago una consulta. sí. Yo tengo un demandado que vive en Saladillo. Ya se mandó la segunda cédula, la persona se cambia de domicilio, vive con una hija policía, no registra domicilio efectivo más que está denunciado en RENAPER. Obviamente no se va a notificar nunca porque ese domicilio no es donde vive. No tiene redes sociales. Lo único que tengo es el teléfono donde se lo puede comunicar porque es el abuelo del alimentante, una persona mayor que por ahí no comprende la citación para ese tipo de audiencia. En ese caso, ¿conviene citarlo por WhatsApp o oficiar a la policía de Saladillo para que se lo notifique efectivamente? No tiene ningún suministro de registro de suministros a su nombre. Yo en particular, digo yo en particular porque Mariano es más flexible en eso. Yo en particular el WhatsApp, la notificación por WhatsApp la utilizo cuando en realidad sí es obviamente complicada la notificación, sobre todo cuando tenemos demandados de otra jurisdicción, cuando se ha intentado y no se ha logrado, y se utiliza mucho más que en realidad la notificación por policía. Es bastante excepcional también la notificación por policía, porque tampoco es de la policía, la verdad, y ya bastante nos presta un servicio la policía en todo lo que son los expedientes por violencia familiar, ¿no? Que así, ahí sí actúa 100% la policía para notificar. Así que en casos como eso, obviamente que así como me lo contás, igualmente hay que ver por qué vino rechazada, qué es lo que dice el oficial de justicia. No nos tenemos que olvidar que el oficial de justicia nos certifica qué es lo que sucede en esa situación, digamos. Si el domicilio es, no es, si cuántas veces fue, qué le dijeron los vecinos. Bueno, todo eso a nosotros nos da una información. Como también tenemos esta cadena de que arrancamos notificando, arrancamos con una habilitación de días y horas y después recién vamos a la cédula bajo responsabilidad de la parte. Bueno, es un camino que lamentablemente, nos guste o no, es el que nos indica el código. Acabado todo eso y certificado de que realmente no tengo más herramientas para notificar, obviamente que sí se usa el WhatsApp. Y siempre igualmente merituando de qué tipo de juicio estoy hablando. Porque no es lo mismo que el objeto sea una liquidación de una comunidad, estamos hablando de bienes y de cuestiones patrimoniales, a que si estoy hablando obviamente del alimento de un niño. Con lo cual la prioridad para nosotros, obviamente hay que dársela al alimento, ¿sí? Porque tengo derechos de un niño que están vulnerados y que claramente son, pareciera a simple vista, más importantes obviamente que, a modo de ejemplo, la liquidación de una comunidad. No, Así esto que es un sí, usamos alimento y en ese caso... es un Sí, alimento y yo he logrado comunicarme con la persona, pero es reacio a dar el domicilio, a viajar, a todo. Por ahí el medio más accesible a una persona mayor sería el WhatsApp, que ve de qué se trata la audiencia y que no es tan, como no se le puede explicar tampoco. si lo solicitan, se evalúa y la verdad que en la mayoría de los casos le diría que lo damos. ¿Sí? Muchísimas gracias. A mí, agrego esto nomás, como dato Pregunta, de yo solamente quiero- de color. Perdón, Marian. Le quiero preguntar, si me permiten a Lucía, en este caso, preguntarle como colega, si ella no pudo acceder al demandado, porque a veces un poco es parte de esta informalidad que tengo como profesional, es acercar a las partes también antes de llegar a la etapa en ustedes. Es decir, a veces pasa que viene la que va a resultar ser mi clienta, María, pongámosle un nombre, digo, bueno, pero hay relación, cómo es la comunicación, sabés si está representado con alguien, tratar de llevarlo a esta etapa previa, pero en el estudio, como para
a tratar de mitigar un poco más el conflicto. No, en este caso, Vicky, ¿qué tal? Buenas tardes. En este caso sí, yo logré 2 veces la intención de firmar un acuerdo por un porcentaje, se dejó el acuerdo en escribanía, todo cuestión de no llegar a estas instancias, pero el demandado, o sea, el padre, en las 2 oportunidades no se presentó. O sea, se intentó conciliar de manera más amena, pero no hubo caso. Bueno, por eso se accedió a la demanda contra él y los abuelos. en este Y caso. cuando vos has tenido ahí la oportunidad de verlo, ¿no lo notificaste nunca personalmente? No, yo no lo vi porque no viven acá en Ah, Olavarría, vive el padre en Azul y el ah, abuelo del alimentado en Saladillo. Y estás no, complicada. bueno, conseguí, sí, tuve acceso a los teléfonos, viste que uno investiga, va buscando, y logré hablar con la persona, pero como una persona mayor, por ahí no entiende, y yo tampoco voy a estar, viste, enervándolo, poniendo en una No, no, situación, no, no, más vale. yo era al solo efecto si me quería suministrar al domicilio, pero bueno, no lo logré. No lo lograste. No. ¿Alguna otra Mariano. consulta, chicos? Sí, acá en Sí, el chat Guillermina nos pregunta, buenas tardes, ¿se habilita notificar en el domicilio del empleador en algunos casos? Es lo menos en realidad. El empleador es el último de los últimos de los últimos de los recursos. Sí. Hay que verlo en cada caso en concreto, pero a ver, si hacemos la teoría de la notificación, yo creo que es esto un poco lo que les dije, es decir, agarremos el código, veamos los pasos procesales que tenemos para poder notificar, las herramientas que también tenemos. Hay un montón de páginas públicas, de organismos públicos que también nos pueden dar información, no solo en la notificación, sino en un montón de aspectos que a mi criterio tampoco se usan de manera eficiente por parte de los profesionales y que las tienen ahí a las herramientas. Después podríamos convenir la cuestión del WhatsApp y me parece que como última instancia la cuestión laboral. El WhatsApp siempre va a ser incluso más eficiente que el domicilio laboral, ¿no? Una que comparto para que nos quede, pues, tal vez la sepan, pero algo ágil en todo lo que tiene que ver con los servicios, esto que comentabas, el tema de los inquilinos, con el DNI en la oficina virtual de Camusi, automáticamente linkea el domicilio donde tiene el medidor de gas la persona. Dateas, bueno, la cámara electoral, hay un montón de cosas que sin movernos podemos llegar. Me pasó una vez esto, decías vos de las redes sociales, de entrar yo personalmente al Facebook del demandado y tenía una foto fuera de su casa porque se había comprado una casa y tenía el nombre de la calle y el número, y gracias a eso lo pudimos encontrar. A veces es por ahí irnos un Sí, poquito como de lo técnico y correcto. Sí, sucede así. ¿Alguna duda, alguna crítica también? Porque ustedes nos padecen, nos sufren o nos disfrutan, no sé, pero también escuchamos críticas porque, a ver, el trabajo nuestro es bastante artesanal en algún punto, ¿no? Todas las familias son distintas. Nosotros, por lo menos, el ojo lo ponemos en la gente, a pesar de que sabemos con qué abogado nos encontramos en cada audiencia y cuán colaborador o no puede llegar a ser a la resolución del conflicto. En general, la verdad es que son todos muy colaboradores. Lo que sí nos pasa, y es natural que así suceda, es que el abogado viene con el relato de su cliente, porque obviamente es natural, y en función de eso viene embanderado en ese relato. Y como en toda familia no hay 100% de responsabilidad ni de una parte ni de la otra, eso siempre es compartido. Al escuchar en realidad el letrado solamente una campana, nosotros tenemos, yo digo siempre, la suerte de poder ver la película completa, y eso nos da cierto equilibrio al mirar a la familia y también nos da más herramientas para poder ayudar. Usando las técnicas que usa Mariano o solamente conociendo, tratando de irnos un poco más allá del conflicto en sí, que en el presente nos da la parte, siempre viene con historia atrás.
historia atrás que puede ser el origen de esa familia, puede ser la crianza propia de las partes. Ninguno de nosotros, como yo digo en las audiencias, nacemos de un repollo, todos somos parte de hoy somos lo que fue nuestra historia, para bien y para mal. Y muchas veces lo importante es que uno pueda reflexionar sobre eso y tratar de cambiar lo que nos damos cuenta, no porque lo traigamos, no porque siempre fue así, necesariamente debe seguir siendo así. Nuestras audiencias en general se caracterizan por ser largas, porque también hablamos mucho con las partes. Y la gente, y eso sí me interesaría que ustedes nos puedan dar esa devolución, porque nosotros nos quedamos con lo que nosotros vimos acá, y la verdad es que tal vez nuestra imagen no sea lo que después pasa afuera, ¿no? Pero yo creo que sean escuchados, no personalizados nosotros, sino que la justicia los haya escuchado, que hayan tenido un espacio, que hayan podido expresarse. Hasta les diría que casi como una hora de terapia que hagan con nosotros, muchas veces nos permite solucionar el conflicto. Porque vienen a dividir la casa, sí, pero el problema no es la división de la casa. O el problema aparte es la división de la casa, pero en la historia atrás es, mi abuelo me la dio, yo puse 2 ladrillos, pero la otra, viste, lo único que hacía era cebarme mate. Valorar la cebada de mate, digo, valorar que, aprender a decir gracias, porque mientras vos pegabas los ladrillos, yo crié a los chicos, y esto, digamos, todos formamos parte de esa familia y todos pusimos nuestro granito de arena. Y vienen tan enojados, posicionados, que no logran, digamos, traspasar eso, pero muchas veces también el abogado viene posicionado. Bueno, en eso sí me gustaría tal vez alguna devolución, que veo muchos de que sí han transitado por acá, y ver realmente si sirve la escucha que hacemos en realidad. El conflicto yo creo que se aminora, de hecho se van con una solución, en la mayoría de los casos. La verdad que nosotros estamos muy contentos, digamos, del éxito de alguna forma que tenemos en la resolución de los conflictos. Pero bueno, no sé si el después significa que algo les puede cambiar o algún ruido les queda a ellos personalmente, a las partes, como para poder cambiar algo. Poder modificar su relación con sus hijos, dejar de ver a un adversario en la ex esposa o en el ex marido o en el ex concubino y ver si hay algo más allá. Eso sí me gustaría si alguno tiene, digamos, alguna devolución al respecto. Sí, Laura. Bueno, hola a los tres. Te digo, Estela, en lo personal, yo me he venido muy, muy satisfecha con las audiencias que he tenido. En casi todas, salvo un caso que sabés vos que es crónico, pero en casi todas hemos tenido respuesta, hemos tenido, o sea, una solución y que veo que mis clientes también vienen contentos. Entonces, para mí son unos genios, realmente. Sí he notado algunos colegas que van muy rígidos y que dicen es así porque dijo mi cliente y no están dispuestos a escuchar la otra parte. Yo creo que así como ustedes escuchan las dos partes, nosotros es la primera vez que tenemos el privilegio de escuchar las dos partes, porque después nunca más. Entonces nosotros también necesitamos saber por qué este le hizo tal cosa a la otra y la otra tal cosa a este, hablando vulgarmente. ¿Por qué pasó? Porque siempre cada uno viene con su posición. Y me he desayunado de clientes que me mintieron, pero abiertamente, le habrá pasado a otros colegas también. Entonces, es importante esa etapa previa, me parece genial. Y veo que da un fruto tremendo. Yo cuando leo las estadísticas que publica, digo, vamos, re bien. En muy pocos casos he llegado a sentencias. No son mentiras, es verdad. Bueno, a mí me funcionó la tengo estadística. Así que yo les agradezco el trabajo realmente, para mí es muy bueno. Igual quiero críticas que nos permitan seguir construyendo, no que nos endulcen el oído, pero Un poco, yo está bien igual. No fue intención endulzar el oído en ningún caso, lo digo de corazón porque así lo siento, vos sabéis, creo que cuando ustedes me han visto en las audiencias han visto que me voy conforme, me voy bien, porque realmente se logra lo que uno va a buscar. Bueno, gracias. Sí, Victoria. Yo, justo agarrando a lo que decía Laura, un poco, bueno, de hecho hace poquito nos estuvimos escribiendo por mensajito, no nos conocemos personalmente con Laura, pero un poco lo que me pasa es eso, y he charlado con otros colegas que por ahí no es una cuestión de estigmatizar la edad, pero sí más jóvenes,
Que pasa que hay una nueva abogacía, me parece, esta cuestión como más conciliadora, no tan dentro de la formalidad, de lo riguroso, esto que un poco hoy decía Marian, de ver quién gana, quién pierde. Che, entiendo que tenés un cliente, que tenés tu versión, yo el mío, yo la versión de mi cliente, yo defiendo los intereses del mío, vos el del tuyo, pero digo, resolvamos, tratemos de buscar como un gris en esta cuestión, porque un poco lo que dice Laura, yo también voy a las audiencias y me desayuno con la otra parte y digo, ¿cómo? ¿Esta parte no me la contaste o me termina de cerrar? Creo que también nosotros de este lado abrirnos para con el colega, ser respetuosos de los colegas. De hecho, bueno, yo con muchos de los que están acá he estado en contra, por así decirlo, y excelente relación después en lo que sigue en la vida diaria y decir, che, ¿qué opinás de esto? ¿Cómo lo podemos destrabar? Más allá del laburo, que sí me consta, bueno, con Marian he estado horas, me he ido a las 5 o 6 de la tarde, con cosas positivas y con cosas negativas, a veces no lo hemos podido resolver, otras tantas, hasta incluso no estando en una audiencia, mensaje, llamada, che, ¿cómo me ayudás? ¿Cómo yo ayudarte para no engrosar el laburo de la diaria de ustedes? Pero me parece prioritario el respeto entre colegas y el hablar, el que no esperar a que llegue la audiencia y que ahí conocernos las caras o las voces. Me parece que eso también es que falta un poco de nuestra parte. Mira, sobre eso dos cuestiones. Yo estoy casi convencida de que la gente no miente, ¿sí? Que el relato que te hizo a vos tu cliente es el que él siente que es verdadero. Y yo lo comparo mucho con un accidente de tránsito, que seguramente más de uno me lo ha escuchado. Es decir, vos tenés un accidente en una esquina y el que estaba parado en esa misma esquina lo ve de una manera y el que estaba en la esquina del frente lo ve de otra y cada uno lo ve desde su punto de vista. El hecho concreto es el mismo, pero la valoración que cada uno hace es absolutamente distinta y en muchos casos muy distinta. Pero esa valoración tiene que ver con que cada uno cómo fue viviendo esa historia, más lo que trae ya de mochila, ¿no? Entonces, es esto, somos lo que, como nos criaron, cómo crecimos, cómo nos fuimos formando como persona y además cómo vivimos, en este caso, esta unión de familia. Hay gente que pega 2 gritos y la otra parte se siente absolutamente angustiada y herida y víctima de violencia. Y hay otra que le pueden pegar 2 gritos y que no pasa nada, pero que tiene que ver en realidad con su formación como persona, ni mejor ni peor en ninguno de los dos casos. Y entender que esto además es una cuestión absolutamente dinámica, ¿sí? Yo la realidad es que creo que no mienten, pero lo que les pasa es esto. Gracias a Dios no pasa mucho, pero nos pasa muchas veces, de hecho ayer justo Mariano tenía una audiencia en este sentido, de que tenemos por ejemplo una audiencia de comunicación y el papá me dice, el chico está 5 días a la semana conmigo. Y le escuchás a la mamá y le decís, no, los 5 días está conmigo. Y vos decís, estamos hablando de una cuestión casi matemática, es decir, si el chico está con vos lunes, martes y miércoles, no son 5 días, son 3. Y el otro, pero están tan posicionados que llegamos a la cuestión absolutamente ilógica de tener que llamar a una criatura porque nos diga, ¿cuántos días estás con tu papá? ¿Cuántos días estás con tu mamá? O sea, estos papás lo que hacen es terminar trayendo un hijo a una dependencia judicial para que nosotros le preguntemos eso, chicos. Es una locura. Es que sí, es que muchas veces el problema es más de los adultos que el de los menores. Esto que vos decís, lo del accidente de tránsito, yo lo digo del 6 y el 9. Es, digo, ¿de qué lado? Digo, escribamos un 6 en el piso y vos lo mirás de allá del 9, yo lo miro de acá y es el 6. Entonces, a ver, a mí, yo siempre digo, mi cliente me dijo tal cosa, porque es su verdad, yo no sé tampoco si realmente pasó, y tampoco sé quién para juzgar si el de enfrente dice otra cosa, pero entre los dos colegas por ahí ser como esa cosa neutral de resolver, de destrabar, ¿no? De seguir tirándole leña al fuego. No, porque el mío dice que es el 6, y bueno, y el mío el 9, pero... Bueno, es que hay que entrar un poquito más allá del relato frío, si querés, o de la literalidad
realidad del relato y bueno, ir un poco más allá de la historia familiar. Y ahí es donde podemos empezar a destrabar. La otra cuestión que quiero resaltar es que la etapa es informal, pero tampoco somos un kiosco, ¿sí? El límite entre la informalidad y que esto sea cualquier cosa y no estar medio cerquita del código es muy finito, ¿sí? Y justo en esa finitud creo que es donde todos los actores, que para eso estamos los abogados, es lo que tenemos que ir tratando de hacer equilibrio. Porque está todo bien, es informal, tenemos la verdad un montón de herramientas dentro de lo que nos permite esta informalidad, o no informalidad, en realidad los consejeros tenemos muchísimas herramientas. Esto de poder trabajar con el equipo interdisciplinario, por lo menos generalmente es muy fructífero, nos dan una visión distinta, nosotros somos abogados, no somos ni psicólogos ni psiquiatras, y la verdad que en mi caso uso muchísimo al equipo técnico y me da muchísimas herramientas porque me da información de esa familia, que no va solamente con el relato que tengo de la parte. Entonces eso me permite trabajar un poco más a fondo y terminar en el conflicto real, que no es el que tal vez me trajeron a la mesa. Trabajar con los psicólogos de las partes, que son en realidad auxiliares externos, que solamente también, al igual que el abogado, escuchan a una parte. Eso también nos ha permitido poder reunir a los psicólogos de toda la familia, de los niños y de los padres, y trabajar de manera integral también nos ha dado muchísimo resultado. No somos salvadores de nada, pero que los psicólogos entre ellos escuchen un poco la versión del otro. Obviamente que nuestras conversaciones en esos casos, ni hablar que son confidenciales, como toda la etapa previa, pero en ese caso en particular más que confidenciales, de hecho nada de eso se deja plasmado en el expediente, pero sí marcar algún camino de lo que nosotros entendemos que, por lo menos en lo que nos corresponde a nosotros, después la vida de cada uno la resolverán en sus terapias individuales, pero sí lo que corresponde al grupo familiar, marcarle algunas cuestiones que nosotros creemos que son necesarias que trabajen. Y también en eso, y es parte de nuestras facultades de poder traerlos y llamar casi que a quien se nos ocurra, lo mismo que con las escuelas, la verdad que nos da buenos resultados. Es decir, la estadística, que parece una cuestión fría, refleja realmente que realmente usamos un montón de herramientas. Nos gustaría tener un montón más de herramientas, que bueno, todavía la ley, al igual que WhatsApp, no las tenemos. Pero yo les puedo asegurar que lo que tenemos, le sacamos el jugo. Eso igualmente no sería posible si ustedes no fueran colaboradores. Y si además no acompañan al cliente a que sea colaborador. Porque yo puedo llamar al psicólogo particular de su cliente si además tengo la anuencia del abogado y si además del señor, obviamente, lo exceptúo a ese psicólogo para que venga a hablar con nosotros. Si todo eso no pasa, obviamente yo no puedo avanzar, ¿sí? O no podemos avanzar. Entonces, es muy importante la colaboración de ustedes. A veces tal vez sin ni siquiera darse cuenta, pero sí nos colaboran desde el momento en que no lo impiden y que a lo que nosotros lo proponemos ustedes nos dicen que sí y nos acompañan. Porque obviamente parte después de atender al cliente fuera de las horas de audiencia que puedan tener con nosotros, ustedes siguen con esa persona. Entonces, es un trabajo conjunto, aunque a veces pareciera que no. Si la gente se va a la casa satisfecha, o por lo menos con algo resuelto, bueno, también es muy probable que ustedes lo puedan conservar como cliente, puedan tener también otra mirada del conflicto y seguramente cambien algo la relación con él, con su propio cliente, porque obviamente las perspectivas del conflicto seguramente que también cambian en muchos casos. La confidencialidad que marca la etapa previa también es un detalle importante, porque a pesar de que pocos procesos pasan a etapa de conocimiento, deben tener claro que todo aquello que sucedió en la etapa previa no se puede usar y no se debe usar en la etapa de conocimiento. Nuestros informes no son pericias, con lo cual no tienen el mismo rigor de peso probatorio y además no se usan, no se deben usar en la etapa de conocimiento. Por eso tenemos tantas herramientas, por eso somos flexibles y hasta por momentos informales, porque en realidad son todas las herramientas que el código nos da para poder trabajar realmente en la etapa previa. No son las mismas reglas de la etapa de conocimiento.
Por eso en la mesa yo siempre digo, acá podemos mezclar peras, naranja, cuota alimentaria, bienes, compensación, hacemos un popurrí de cosas, vinieron por unos alimentos y terminamos hablando de la liquidación de bienes y hacemos todo un combo completo. Bueno, eso es parte de la informalidad y de la flexibilidad que tiene la etapa. Pero ojo cuando asesoran o asesoramos a los clientes, porque en realidad después las reglas, si cerramos la etapa y no llegamos a ningún acuerdo, son absolutamente distintas, y ahí vamos con el código bajo el brazo. Rígido, la ley fría, y no es lo mismo. No es lo mismo que sentarse en una etapa a negociar. Creo que eso sí lo entienden todos, porque si no tampoco tendríamos, digamos, la cantidad de acuerdos que tenemos. Pero bueno, es el momento para poder mezclar todo, para poder hablar de cosas que después no vamos a poder probar. Porque que un día, no sé, cualquier conflicto familiar que pase, eso después no tiene tanto peso en una etapa de conocimiento. Y tal vez en la etapa previa, charlado en la mesa, sí tiene mucho peso para poder lograr un acuerdo. Entonces, creo que por eso digo, la informalidad está todo bien, pero no nos olvidemos que tenemos un código. Y también en base a eso, tienen ustedes que actuar como abogados y también nosotros de este lado. Sin un ni rigorismo ni un formalismo, porque la verdad que eso a nuestro criterio no es lo mejor, no funciona. Esto sí funciona, pero ojo que no estamos en un kiosco, ¿sí? No dejamos de ser un proceso judicial, la etapa previa está dentro de un proceso judicial, es jurisdiccional, ¿sí? Nada, tener en cuenta esos detalles y hasta dónde podemos tirar de la cuerda, porque después la etapa de conocimiento es otra historia. ¿Alguna consulta? Perdón, esa respuesta está como cumplida, Guillermina, con la pregunta que hiciste vos, de la producción de la prueba que estoy leyendo acá. Hola, buenas tardes. En realidad, no, quería ver si me podían ampliar un poquito al respecto. Sobre todo porque, bueno, yo ingresé medio tarde, ya lo habían hablado, pero sobre todo con la prueba informativa o testimonial, bueno, así en el proceso de conocimiento se utiliza, pero en la etapa previa también se puede llamar de alguna manera a estos medios probatorios. A ver, no sé. A ver, en realidad en la etapa no tenemos demanda, ¿bien? Ese es el principio general. Lo que ustedes plantean como conflicto, básicamente, por decirlo de alguna forma, no es que lo tienen que probar en la etapa previa. Ahora, Perdón que me interrumpa, Estela. No tenemos demanda para nosotros. Tal vez algún abogado presenta demanda, entonces lo consideran como una demanda. Nosotros la leemos, pero cuando claro, cuando sacamos el primer despacho, que se le da, o sea, se le da la vía a la etapa previa, para mí como que no existe eso. Es más, en muchas ocasiones nos han pedido que quede en privado la demanda, y en otras sí, le hemos nosotros puesto en privado. Es más, particularmente, esto lo digo por mí, no por Estela, pero hubo momentos en que me he reservado de despachar algún escrito antes de la audiencia, porque entendía yo que si despachaba ese escrito anterior, o sea, la audiencia iba a ser mucho más compleja de las cuestiones que se decían o estaban plasmadas en ese escrito. Entonces, a veces, no sé, como que se escribe con una vehemencia y una forma parcial, que yo entendía que si llegara a la audiencia con ese escrito, y a veces muchas personas también han dicho, lo que vos pusiste en la demanda, cuando la han notificado, o lo que vos dijiste es mentira. Entonces vienen con un juicio, una mirada, que a veces se hace mucho más complejo poder equilibrar esto que hablaba al principio. Entonces, es mucho más simple decir, vengan a una audiencia a charlar, a plantear lo que cada uno le está pasando, que lo formal después de la prueba. Ahora sí. a ver, en realidad a nosotros de la demanda nos interesa el relato de los hechos, ¿sí? Porque nos da como un primer pantallazo de la familia
que tenemos en el caso. La prueba en realidad no se provee en la etapa previa, ¿bien? Lo que nosotros tenemos son facultades para pedir informes, para llamar a toda esta gente que conté recién, digo, a todos los psicólogos que se nos ocurra y que estén interviniendo, proponer en realidad que la gente inicie algún espacio de terapia, contactarnos con la escuela, para evaluar la situación, por ejemplo, de los chicos, pero en realidad no hay proveimiento de prueba porque no hay traslado de demanda, ¿sí? De hecho, en algunos casos, si yo fuera el colega, hasta me reservaría de hacer la demanda y plantearía simplemente la planilla, hasta por una cuestión de estrategia. Porque también en eso veo, y en esto es donde hago hincapié un poco entre la informalidad y que no nos olvidemos que venimos a un juicio y que no deja de ser esto un proceso judicial, porque la demanda siempre plantea un poco la estrategia o me planta, o yo del otro lado, si soy la contraparte, veo hasta dónde vos estás parado, qué es lo que me podés probar o hacia dónde va. Es decir, la demanda tal vez la tomamos como una cuestión más liviana y en realidad es nuestro punto de partida a lo que va a ser un proceso. En la etapa previa, además, si no arreglan, ustedes tienen la opción, como dije al principio, de ampliar, de modificar o de hacer mucho más de esa demanda que presentaron. Que en muchos casos lo hacen y en otros casos simplemente se quedan con, simplemente no, es decir, ya trabajaron al inicio y entienden que con eso basta para después seguir en la etapa de conocimiento. De esa prueba, te digo la verdad, a veces ni siquiera lo revisamos porque es justamente prueba, es decir, de lo que dijeron ustedes lo pretenden probar con justamente la prueba que ofrecen. Y no es, digamos, el objeto de la etapa previa. Acá venimos a autocomponer un conflicto. Si necesitamos más herramientas, las podemos solicitar nosotros. De hecho, tenemos amplísimas facultades para solicitar informes o citar a personas. De hecho, hemos citado hasta partes, miembros de la familia que no son partes del proceso. Pero al solo efecto de que tal vez la abuela, el tío, algún padrino, hemos llamado hasta, en mi caso he llamado hasta pastores evangélicos a donde concurrían las partes, porque ese ha sido, el lugar del psicólogo ha sido el lugar donde la familia esa se ha apoyado. Y eso nos ha permitido destrabar el conflicto. Y nada que ver con la prueba, ni nada que ver con el testigo. Acá no es una audiencia testimonial la que se toma con esa gente. Son entrevistas con el equipo técnico o con nosotros. La prueba es netamente de la etapa de conocimiento, donde probé lo que pude probar y lo que no probé. Ahí es donde lo que existe o la realidad es la del expediente. ¿Sí? Nos vamos a aquella vieja escuela absolutamente formal de la etapa de conocimiento. ¿Sí? El proceso en su más pura presentación. Es eso. La etapa previa no. La etapa previa realmente nos permite, o por lo menos como nosotros la vemos con Mariano, nos permite trabajar con la familia. Y ahí la verdad que no hay ni parte ni contraparte, y es como dice Mariano, y estoy convencida de eso, la verdad que quien transita el juzgado de familia, acá no hay ganadores ni perdedores. Porque acá si los padres no se pusieron de acuerdo, los adultos, los primeros que pierden son sus hijos. Y ellos pierden, que se pierden en realidad de ser papás compartiendo la crianza de sus hijos, y además la verdad es que no creo que enriquezcan su vida personal. Lograr tener una vida más amena, teniendo la mejor relación posible con la mamá o con el papá de sus hijos, me parece que es enriquecedor para todo el grupo familiar. Y un poco es lo que nosotros pretendemos y apuntamos. Nosotros no le vamos a solucionar, ni ustedes le van a solucionar la vida a absolutamente nadie. Lo que podemos hacer es organizarles lo más que podamos y hasta donde podamos, un poco y de manera macro, organizarles lo que significan todas las consecuencias de una separación. Y después darles algunos tips o colaborarles en que piensen algo más en cuanto a la vida personal y que lo puedan trabajar en sus espacios de terapia o se puedan ir reflexionando algo que hasta ahora siempre fue así y que lo pueden cambiar. Porque hay mucha gente que viene con esto y bueno, siempre fue así, seguimos así. Si siempre pateamos los tachos, sigamos pateando y la vida no es así. Y los hijos nos ponen en otros lugares. Bueno, en realidad es abrir un poco la cabeza y entender que
hay otra vida además de la que venimos transitando, hay otra vida además del conflicto que trajimos acá. ¿Sí? No sé si te quedó o me fui por las ramas, Guillermina. No, está bien. Yo estaba pensando mientras vos hablabas, no sé, no tengo ahora un caso concreto, pero si el colega se podría oponer de alguna manera en la etapa previa a un pedido de informe, por ejemplo, o a la citación de alguna persona en particular, cuando, por ejemplo, el consejero lo considera apropiado. Si se puede oponer y que eso no se haga. En realidad, si nos ha pasado, la verdad que te diría un caso. Pero cuando se oponen, en realidad lo que termina pasando es que no nos traen a la abuela, al tío, a aquel que nosotros tomamos como un elemento que seguramente nos puede abrir una puerta a una conciliación o en este caso donde tal vez está justo en ebullición el conflicto, nos puede colaborar en mediar. Directamente no me lo traen, o sea, no lo traen. Y básicamente lo que tiene que ver con no traerlo o con no hacer las cuestiones que nosotros les proponemos, no es ni más ni menos que no tener voluntad conciliadora. Entonces, en algún momento, si no hay voluntad conciliadora, acá no tenemos más nada que hacer ninguno. Porque justamente el elemento fundamental de la etapa es que todos tengamos ganas de sentarnos en la mesa y buscar una solución. Todos. Las soluciones no solamente tienen que venir de nosotros, las propuestas. También ustedes nos pueden proponer y de hecho muchas veces lo proponen. Pero aquella persona que nos ha pasado, y la verdad que te diría que me recontra sobra los dedos de una mano, pero que vos le proponés determinada cosa y no, bueno, yo lo que he dicho es, señor, piénselo con su abogado, charlelo, si está dispuesto a que nosotros trabajemos con la familia, sigamos en esta etapa. Si usted no está dispuesto, acá se cerró. Porque, ¿qué me voy a pelear con la gente? Es autocomposición. Si vos no tenés ganas de resolverlo, milagros tampoco hacemos. Es así. Yo un poco lo comparo con los famosos que no quieren mostrar su vida privada hasta que un día mostraron a la novia nueva, ¿sí? Bueno, y en ese momento la prensa se metió adentro de la casa. Bien, porque no solo vio la novia nueva, conoció a los hijos, saben qué auto anda, a dónde salió a cenar. Bueno, un poco cuando yo les digo, bueno, vinieron a la etapa previa, se presentaron acá y me vinieron a pedir un alimento, pero obviamente en el alimento después surgió si los veo o no los veo a los chicos, que la verdad que los podría ver un poquito más, que esa cuota alimentaria en realidad lo podríamos ayudar porque el nene en realidad, además de pagar la cuota del colegio, tenemos un tratamiento porque tiene este problema de salud. Y empezamos a ampliar el objeto que en principio nos trajeron, ¿no? Porque hay gente que viene y dice, pero yo vine solo por la cuota alimentaria. Y bueno, esto es como los famosos. Me abriste la puerta, nosotros por lo menos nos metimos adentro de tu casa. ¿Sí? Después, si hay voluntad de trabajar y de ver que esto puede ser un camino para mejorar, bueno, todos vamos a ir en ese camino. Si no hay voluntad, bueno, obviamente no le vamos a poner un revólver a nadie para que colabore, porque en realidad no colabora con nosotros, colabora con él mismo, ¿sí? Y con su familia, con su seno familiar. Pero es más o menos eso, o por lo menos nosotros lo planteamos así. Y de hecho, muchos de los que están acá, que han venido a audiencias con nosotros, saben que pueden venir por una materia y podemos terminar arreglando un montón más de materias. Y no tenemos problemas en hacerlo, incluso de seguir poniendo audiencias para trabajar cosas que en un origen no eran lo que vinieron a plantearnos y terminar en realidad con un acuerdo absolutamente amplio que casi todas las materias que corresponden a esa separación o a esa ruptura puedan ser arregladas en un expediente que inició por A y terminó haciendo todo el abecedario. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Crítica? Y ella quiere crítica. Eso queremos. Crítica. Bueno, voy a tomar un poco la palabra. A mí lo que me ha pasado, sí, con algunos clientes, clientas, es que
después se han sentido como un poco presionados. Yo suelo ser bastante conciliadora también, por eso me pongo ahí a remarla con ustedes, pero después salen y me dicen, no, la verdad terminé arreglando porque estuvimos 5 horas acá conversando, ya no quería escucharlos más. No sé, 2 casos, igual, no mucho más. Y después, en relación a lo que vos decís, Estela, de la colaboración, lo que noto a veces es que colaboran como hasta ahí, para cumplir, como para quedar bien, digamos, no ustedes, los clientes, o las personas del proceso, como para quedar bien con el órgano jurisdiccional, pero después no hay como ganas de resolver el conflicto y eso hace que muchas veces se trabe, digamos, la resolución. Eso. Porque en realidad no termina habiendo voluntad real de la parte, digamos, si vos. Claro, no hay voluntad real de la parte. Es como, bueno, hago esto que me proponen, pero hasta ahí, cumplo con eso mínimo, pero en realidad no se trabaja como integralmente, interdisciplinariamente en algunas cuestiones, digamos que tendrían que ir como más profundas, que excede a ustedes, yo los entiendo, pero bueno, ahí como que queda trabado el conflicto. A ver, en realidad para las cuestiones de familia tenemos varias herramientas, muchas herramientas, pero obviamente que no son suficientes y nos encantaría poder tener otras tantas, ¿no? A ver si te entiendo en realidad dónde apuntás. Tal vez lo que nos pasa, o por lo menos yo veo, es aquella persona, en general, algunos papás, sobre todo nos pasa con, esto no es una cuestión de género, por favor no se malinterprete, pero algunos papás que son reacios a hacer terapia, entonces nos dicen que sí, que van a terapia. No sé si apuntás para ese lado, Violeta. Sí, eso. La terapia es absolutamente individual, y yo me imagino que después llegan con el certificado a la boda y dicen, mira, fui a terapia, presentarlo en el expediente. La verdad que no, que a mí no me sirve, ni a ustedes como abogados de la parte les sirve el certificado. Porque en realidad si yo le recomiendo o le recomendamos que haga terapia es porque entendemos que esa persona tiene cuestiones para trabajar. Ahora, ¿qué es lo que muchas veces pasa? Gracias a Dios no son muchos, pero obviamente los hay, que tiene que ver con esto que decía en el inicio y un poco en realidad las herramientas que usa Mariana. Nosotros somos nuestra propia historia. Entonces, a este papá, a quien con la terapia yo trato de que de alguna forma empiece a ver otras cuestiones, que empiece a tomar nota de algunas cosas que le pasan a sus hijos, de que pueda aprender a tratarlo de otra manera, que se puede ser padre de otra forma y no solamente como su padre fue con él, y que no necesariamente tenemos que repetir las historias. Quien no está abierto a entender eso, a preguntarse eso, digo, yo siempre digo que tanto en el rol de papá, de mamá, de profesionales, tampoco ponernos un cuchillo y todos los días decir, ay, qué mal que soy, pero sí poder reflexionar en esto, la verdad que lo pude hacer mejor, la verdad que aquello, tal vez le puse un límite a mi hijo, ese no hubiera sido necesario, tal vez la próxima lo puedo mejorar. Nosotros mismos repensamos nuestras audiencias. Por eso insisto tanto en la crítica, porque también el riesgo nuestro es decir, se van con un convenio, tengo más del 90% de acuerdo, soy una genia. Y la verdad es que seguramente, aunque ustedes no se animen, tengamos un montón de cuestiones para mejorar. Por eso yo insisto tanto en la crítica, porque necesitamos autocrítica. Y esto es un ida y vuelta, nosotros nos enriquecemos con ustedes. Este papá o esta mamá que no se repregunta eso en la terapia, ¿tiene voluntad de autocomposición? Y seguramente que sí. Lo que pasa es que no tiene las herramientas. Y esas herramientas, si no logra destrabarlas haciéndolo en su terapia, y la justicia ni el abogado se lo va a dar. Porque en realidad nosotros no estamos para hacer, primero que no hay un rol de papá y de mamá que esté establecido. Podemos ser buenos padres y en ese concepto de buenos padres es absolutamente amplio, ¿sí? Y cada uno es como puede.
En algunos casos en concreto lo que nos pasa es eso, y el informe incluso de los psicólogos es absolutamente claro. Y cuando el informe es bien conciso es porque ahí no se pudo trabajar más. Si yo no me repregunto en la terapia, es medio difícil. Por eso sí, en mi experiencia personal me funciona mucho traer a todos los psicólogos de la familia cuando los tengo a todos dentro de una terapia. Porque el psicólogo del papá se entera de lo que más o menos le puede estar pasando a la mamá o de lo que le pasa al niño, entonces tiene por lo menos un pantallazo y poder tal vez pinchar un poco y repreguntar algunas cuestiones en las terapias, ¿sí? Pero a la larga es esa persona si se pregunta, si se lo presenta como un conflicto o para él eso es así y no ve conflicto como para ver dónde puede mejorar. Es absolutamente personal. También después tenemos las limitaciones. Bastante con... No, digo que después también tenemos las limitaciones de que o no tienen recursos para pagar psicólogos, psicólogas, o terminan yendo al hospital, que capaz el turno es cada 15, 20 días, de media hora como mucho. Bueno, un montón de cuestiones que obvio nos exceden y a veces me queda como ese sabor amargo de no poder terminar de cerrar ese ciclo como para colaborar de la mejor manera posible para con esa familia. Pero bueno, eso ya no es algo que podamos solucionar desde acá ni ustedes desde su lugar. Sí, un poco yo quiero sumar Lamentablemente a ese relato de Violeta, que tal vez coincido con, digo, no hay dudas del trabajo de ustedes y la colaboración, pero a veces, o de cuán colaboradores podemos ser, pero a veces creo que quedamos cortos porque estamos hablando como del ideal, del abogado que colabora, de la parte que dice que sí, del consentimiento por ahí un poquito a medias o no, o a ver si voy a terapia o no. Pero hay veces que ni siquiera podemos plantear la posibilidad de que un papá o una mamá se replantee. O hay casos en los que tiene que ver con situaciones de violencia bueno, que no sucede. Y me parece que es ahí, estoy de acuerdo con Viole en ese sentido, donde uno también se frustra como profesional cuando vemos que no podemos trabajar de forma integral o no todos los órganos estamos con la misma información o con el mismo lineamiento. O sea, la cuestión discursiva sí, pero en el campo no sucede. que hay un montón de cosas para mejorar desde el Estado, sin dudarlo. Pero, a ver, yo soy una convencida que el Estado somos todos nosotros, no es el Estado. Si todos nosotros le ponemos un granito de arena, seguramente vamos a hacer un mejor Estado. Lo hacemos nosotros, básicamente. Ahora, hay cosas obviamente que están más allá de la colaboración de nosotros o de cualquier organismo que podamos hacer. Salud mental en particular para nosotros es un problema. Pero ¿hasta qué estructura necesitaríamos para que realmente pueda funcionar? Porque digamos, no es casualidad que tenemos una sociedad que de hecho, en realidad, Argentina es de los países donde la gente más asiste al psicólogo. Digamos, no es casualidad que no encuentren o que tengamos que esperar incluso a veces hasta meses para conseguir un turno en un psicólogo particular. O sea, ¿qué nivel de servicio de salud mental en el Estado deberíamos tener para poder acoger a todas esas necesidades? Pero reitero, trabajamos con lo que podemos y creo que el objetivo principal, y esa también debe ser una labor del abogado, porque además ustedes son los primeros que reciben el conflicto, es tener bien claro que nosotros también colaboramos en tener una sociedad mejor. Y esto no es solamente discursivo, ¿sí? No es solamente discurso para la popular. Digamos, realmente nosotros o ustedes tienen el rol de trabajar para una sociedad mejor. Porque el conflicto que nosotros logramos desactivar, acomodar o reencauzar hace que tengamos menos violencia, menos chicos en realidad enfermos de manera emocional, porque yo digo siempre, los papás se fijan mucho, está sucio, no come bien, se cayó del tobogán,
¿Y la salud mental de nuestros hijos? Y a muchos se les pasa de largo, ¿eh? Entonces, hacerles por lo menos ruido en ese aspecto y que se vayan de acá pensando alguna otra cuestión más, que se me cayó del tobogán o se le cayó al otro del tobogán, me parece que hay que hacer hincapié ahí. Después con los recursos que tenemos, digamos, es lo que hay. Pero como les dije hoy, con lo que hay, tratemos de hacer lo mejor posible. Y no quedarnos en esto de que, bueno, hasta acá llegamos porque no tengo más. No tengo más, tratemos de buscarle la vuelta. ¿Sí? Milagros no vamos a hacer, pero sí tratar de todos, y esto los incluye obviamente a ustedes, es poner nuestro granito de arena. Y yo creo que quien no está dispuesto a, y todos los que hacen familia, y que supongo que si están acá todos ejercen en familia, si ustedes saben que si no están dispuestos a poner un poquito más, no se van a llenar de plata haciendo familia, cuesta un montón cobrar los honorarios por más lindo que estén regulados, y se le pone muchísima cuestión personal, digamos, a hacer familia. Las primeras entrevistas con la gente hacen terapia, en realidad, no hablamos de derecho, o hablamos de las dos cosas, y de hecho nuestras audiencias son mucho de terapia, ¿sí? Porque el conflicto original es ese, es el conflicto familiar, personal, no es un conflicto jurídico. Entonces, hasta que logramos destrabar eso, lo otro casi que fluye, digamos. Y nos vamos a lo netamente jurídico, a decir si el alimento del 20, 23 o lo que fuera, y hablamos en el idioma nuestro. Pero el conflicto original, el que hace origen a todo esto que está viviendo esta familia, tiene que ver con otra cosa. Y no con lo que ustedes pudieron haber escrito en la demanda. Es así. Sí, y a ver, y la gran falta en general de comunicación entre ellos. O sea, cuando hablaba yo por ahí del coaching ontológico, que es como esto del arte de la comunicación. Y en general no logran comunicarse. Pueden hablar, pero ni se escuchan. Y no sé, nosotros acá en las audiencias, algo como que lo escucho siempre es, quiero que sea papá. ¿No? Digo, algo. Entonces, ¿qué significa eso? Si no se le explica al otro, si no se describe, si no le pones esos colores, formas, ahí es donde falla la comunicación. Y después ahí sale, o sea, cuando logran comunicarse, en este contexto en el cual vivimos, que es bastante complejo el nuestro, ¿no? Nos comunicamos mal, los recursos económicos en la familia no alcanzan generalmente, entonces como que se la agarran con el otro muy rápido, o explotan muy rápido, por llamarlo. Y ahí es como que se destruye todo. Y para volver a reconstruir, ya después es como que van sumando, ya vienen los juicios y sí, juicios, prejuicios y todas esas cosas, y cada vez van sumando más a esa cuestión de que no pueden ni siquiera mirarse a los ojos y reconocerse como papá o mamá y agradecerse el rol que cada uno cumple. Cuando empiezan a poder mirarse sin juicio, sin creencia, limitante, y ver oportunidad, sería mucho más simple. Pero también venimos, cuando hoy Esteban hablaba de que somos, de cómo nos criamos, en el ambiente que crecimos, la cultura, qué sé yo, también estamos, me parece, hoy en día, como que hay mucho derecho y poco responsabilidad. Somos Argentina un país más de víctima que de responsable. Y quien tiene mayor recursos y herramientas tendría que tener un grado más de responsabilidad. Y generalmente eso no ocurre en la mayoría de las cosas, digo, de los casos de las personas. Entonces también habría que plantearse un poquito desde ahí. Cuando Estela recién decía que la sociedad somos todos, que cada uno pone su granito de arena, a veces en el mismo conflicto, quien tiene más recursos, por más que tenga más derecho o razón desde lo jurídico, tal vez tenga más responsabilidad en asumir un rol diferente en ese equilibrio, en esa familia. Sí, y yo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería agregar lo que me parece a mí desde mi experiencia, explicar bien el conflicto, que es muy importante, que muchas veces los clientes no lo entienden.
A mí me pasa que, por ejemplo, una cuestión que es más sencilla como alimentos, en vez de cuando te vienen a consulta que te dicen, no, porque me levantó por alimentos, no, vos debés alimentos, ¿sí? Enfócate en dar alimentos a tu hijo, sacá la otra parte, ¿viste? Como para aplacar a las partes. Eso a mí me ha servido un montón, sobre todo para manejar ciertos temas. Sacar a la otra parte, o sea, enfócate en tu hijo, ¿sí? Le tenés que pasar alimentos, le pasás alimentos a él, no a la otra parte. Explicárselo bien. Y sí, un poco no sé si terminaste, Horacio. Horacio. Sí, sí. Nosotros decimos siempre que en realidad vienen los papás y miran acá, ¿viste? A esta altura. Se miran entre ellos. Y en el medio están los niños, ninguno baja la cabeza. Y parece que el alimento casi que es una regla que en realidad es para la mujer. Y todavía está toda esa cuestión de que parece que se fue a comprar las botas la señora con la cuota alimentaria. Y que los chicos, no sé, viven del aire. Y digo la señora porque la mayoría de las cuotas las paga el progenitor y quien las administra es la mamá, ¿no? También hay poco caso, pero también hay casos en que la mamá es la que paga la cuota alimentaria. Pero no bajar la cabeza y lograr tener la visión de que son tus hijos o son niños los que tengo acá en el medio, que comen, ponerlos un poco en el lugar de si con esa cuota ellos en realidad los podrían mantener durante un mes. Esta pregunta de ¿cuánto pone ella? Y ella o él, que es el que lo tiene todos los días y todo pone. Porque si pusiera lo mismo que pone vos, seguramente tampoco llegaríamos, digamos, a fin de mes. Y esto no es estigmatizar ni al hombre ni a la mujer, es una realidad. Y a pesar de todas las luchas en cuanto a querer igualar, la realidad es que estamos todavía, yo creo que a siglos luz, no años luz. Todavía sigue habiendo un montón de diferencia en este rol de la maternidad, que parece que sigue siendo 100% en muchísimos casos de las mamás. Hay padres que se están poniendo en un rol mucho más activo, pero la verdad que siguen siendo los menos. El desequilibrio económico sigue siendo más en la mujer que en lo que se ve. Que en lo que se ve en los varones, sigue apareciendo el hombre que es el que aporta en la familia, y eso es muy, muy duro cuando se rompe la familia porque se nos fue el aportante, ¿sí? Porque ella tenía el rol de maternar, de llevar a la familia adelante. Bueno, todas estas cuestiones que en la teoría se hablan hermoso y que tenemos la perspectiva de género y demás, la realidad es que después cuando nos sentamos en esta mesa, últimamente, como decimos nosotros, repartimos miserias, chicos. Porque la verdad es que las sábanas cada vez son más cortas, porque tampoco este papá cobra un sueldo importante, ni tiene un ingreso importante, y esta mamá hace milagros para llegar a fin de mes. En toda esa realidad que hoy tenemos, bueno, hay que tratar de encontrarle una solución. Y la solución en la realidad es que casi que no es económica. Es lo que no puedo poner en plata, bueno, lo tengo que poner como papá en persona. Y que el hombre empiece a valorar también esa actividad y que la empiece en realidad a desempeñar. Porque eso, quieras o no tendrá un valor económico que nosotros podamos ponerle un precio, pero bueno, suma en realidad a la vida de sus hijos. Y básicamente lo que yo les digo es si los dos cumplen un rol importante, si los dos son colaboradores, lo que se están ahorrando es el psicólogo de sus hijos. Que también va a ser plata. Después nos peleamos por quién paga la terapia. Bueno, tratemos de ahorrarnos la terapia de nuestros hijos, no solo por el dinero, sino porque tenemos hijos mucho más sanos emocionalmente, pero eso hay que construirlo desde que son chiquitos o desde que apenas empezó el conflicto y tratar de ser los mejores padres posibles dentro del concepto que cada familia pueda tener de ser buenos papás. Acompañar a sus hijos, básicamente, estar presentes y evitar las discusiones. Encontrar puntos en común para criar a nuestros hijos y ya no somos más parejas. Como siempre dice Mariano, dejaron de ser parejas, pero los padres van a ser hasta la eternidad. Ambos van a ser abuelos en el mismo momento, digamos. Tienen toda la vida por delante para seguir compartiendo. Que no significa estar amontonados, pero sí comparten hijos. Bueno, son conceptos que tal vez parece que estamos verseando, pero la realidad es esa.
bueno, hay gente que tal vez lo escucha y tiene la posibilidad de recapacitar y pensar la vida desde otro lugar, y ver también lo bueno que vivió, que por eso tiene los hijos que tiene, y que esto se debe reformular, pero familia van a seguir siendo igual familia. No sé si tienen alguna duda, alguna crítica. ¿Alguna cuestión más procesal que quieran preguntar? Victoria, nosotros te habíamos pagado para que preguntes y me parece que ya se te terminaron las preguntas. ¿Yo a mí? Digo porque estuviste participativa. Que crítica también es difícil hacer porque si fallamos, fallamos todos. O sea, no creo que sean solo ustedes, solo el órgano jurisdiccional, o sea, fallamos como profesionales también en acompañar. Ellos como papás y como mamás, cuando ya llegamos y tenemos un niño o una niña que necesita ir a terapia por X motivo, un poco, nada, fallamos todos. Me parece que como lo vemos es el trabajo en equipo, ustedes en igualdad de condiciones con nosotros, digamos, más allá de que tienen todas las herramientas y son tal vez quienes encabezan la tarea, pero bueno, nada, esto, seguir trabajando de manera colaborativa, comunicándonos, viendo qué necesita esa familia puntualmente, encontrar esa necesidad y a partir de ahí seguir trabajando. Yo me tuve que A ir ver. por una urgencia que No, no. entró al estudio, por eso me desaparecí un ratito, pero bueno, escuchaba, un poquito escuchaba, así que volvimos. Gracias. Bueno. A ustedes. Bueno, no sé cómo seguimos. Blanca, ¿estás por ahí vos? Sí, acá estoy. No, si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, otra intervención, si no, damos por finalizada la capacitación. ¿Alguno quedó? Laura, vos que recién volviste de atender a alguien, ¿tenés alguna otra pregunta? En realidad, no, bastante me quedó claro, porque lo que a mí más me pesa siempre es el tema ese de la notificación, de cómo llegar, y esa idea de poder hacer acuerdos, aunque a veces pasa un año o dos del acuerdo y puede decir, pero esta parte no la cumplieron y hay que volver a acercarse, pero por lo menos uno sale con una solución y aprueba. Muchas veces son acuerdos provisorios que uno va a los 3 meses y los vuelve a monitorear, los chicos. Realmente yo estoy muy conforme, me parece genial lo de la etapa previa. Y le quería contar de Yapa y a modo de broma también a Victoria, que a pesar de cumplir casi 64, hace 10 que me recibí, así que soy abogado de la camada joven, que ella no se fije por mi cara, yo soy camada joven, como abogada, que no se vayan a equivocar pero todos por eso ustedes, dije, por por eso dije que los abogados de antes. no, pero no quise, no por la edad, perdón, Laura, pero no No por la la edad. tengo feliz, no hay problema, tengo 6 nietos. Bueno, no, pero no por la edad puntual Ya tuya sé. ni de la de nadie, sino Es porque la- antes era otro estilo de abogacía. Fíjate que nosotras no nos conocíamos personalmente y yo te mandé un mensajito, vos me lo contestaste, resolvimos enseguida. Sin Y conocernos, sí, al toque, sí, por sí. eso, y eso es lo positivo. Exacto. Por A eso eso me quería, refiero con joven, que es un estado por del eso quería alma, rezar no. igual. No. Gracias, chicos. Bueno, ustedes. gracias a vos. Bueno, no sé si de aquel lado, del lado del team de Arrondo, hay que agregar algo más, si no ya los liberamos. Vamos. La materia, si querés contar. Es un montón. Nosotros estamos. Bien, bien. Bueno, en nombre del Colegio de Abogados de Azul, agradecer al doctor Pablo Mariano López, a la doctora Estela Echeverri y a Federico Eugui la participación y pronto tenerlos nuevamente en otra, ¿no?
Bueno, Gracias a todos Muchísimas gracias. los que Muchísimas gracias. estuvieron, la verdad. Y buen fin de semana para todos y todas. Bueno, gracias, Blanca. Hasta pronto. gracias a todos. Gracias. Chao, chicos. Hasta luego.